La retención seminal no se trata de reprimir el deseo, sino de reprogramar tu cerebro, recuperar tu energía masculina y romper el ciclo de dopamina, impulsos y gratificación instantánea que destruye tu enfoque. Cuando dejas de obedecer automáticamente tus impulsos, recuperas claridad mental, disciplina, autocontrol y poder interior. No estás perdiendo placer, estás recuperando dirección. La verdadera transformación ocurre cuando tu mente deja de reaccionar y empieza a crear. Hay algo curioso en cómo funciona la mente masculina que casi nadie explica con honestidad. Muchos creen que perder el control sobre ciertos impulsos es simplemente una falta de voluntad, una debilidad personal o incluso una costumbre sin demasiadas consecuencias. Pero lo que descubrí con el tiempo es que el problema rara vez empieza en la voluntad. Empieza en la forma en que el cerebro aprende a buscar recompensa, placer inmediato y alivio instantáneo, hasta el punto de reconfigurar silenciosamente tu comportamiento sin que apenas lo notes. Durante mucho tiempo pensé que todo lo relacionado con la retención seminal era una exageración nacida de Internet. Otro fenómeno más envuelto en promesas grandiosas, testimonios inflados y motivación artificial. Parecía una de esas ideas diseñadas para vender esperanza rápida a hombres frustrados. Sin embargo, en algún momento dejé de especular y decidí observar por mí mismo qué ocurría cuando interrumpía ciertos patrones profundamente instalados. Fue entonces cuando comprendí que esta conversación jamás ha tratado únicamente de sexo o deseo. En realidad, habla de atención, habla de disciplina, habla de la manera en que el cerebro distribuye valor a las experiencias. El cerebro humano está diseñado para perseguir recompensas. Ese mecanismo no es un defecto, es precisamente una de las razones por las que nuestra especie ha construido civilizaciones, desarrollado habilidades complejas y aprendido a sobrevivir en entornos hostiles. Cada vez que realizas una acción que el cerebro interpreta como relevante para la supervivencia, alimentarte, establecer vínculos sociales, reproducirte, se activan circuitos internos de recompensa y dentro de ese sistema, la dopamina cumple un papel central. Durante años se popularizó la idea de que la dopamina es simplemente la molécula del placer, pero la neurociencia moderna ofrece una visión mucho más precisa. La dopamina no solo está asociada con sentirse bien, funciona como una señal de importancia. Gracias a este mecanismo, buscamos metas, sostenemos hábitos y perseveramos incluso cuando las recompensas no son inmediatas. El problema aparece cuando el cerebro empieza a recibir recompensas extremadamente intensas sin esfuerzo proporcional, porque nuestro sistema nervioso evolucionó en un entorno donde las recompensas eran escasas. Obtener alimento requería energía. Formar vínculos requería interacción real. Casi todo implicaba tiempo, incertidumbre y esfuerzo. Pero el mundo moderno alteró completamente esa ecuación. Hoy vivimos rodeados de estímulos diseñados para secuestrar nuestra atención. Videos cortos infinitos, comida hiperpalatable, redes sociales, gratificación inmediata constante. Y dentro de ese ecosistema existe una combinación especialmente potente. Eso es exactamente lo que vuelve ciertos hábitos tan difíciles de romper. Con un clic aparece novedad. Con otro clic aparece otra más intensa. Y otra. Y otra. El cerebro interpreta ese patrón como una fuente de recompensa extraordinariamente valiosa. Poco a poco, comienza a priorizarla por encima de experiencias más naturales. Lo preocupante no es la moralidad del comportamiento. Lo preocupante es el condicionamiento. Porque cuando ese proceso se repite suficientes veces, lo que cambia no es solo una costumbre, cambia el cerebro. Lo que ocurre después es mucho más sutil de lo que la mayoría imagina. Nadie se despierta una mañana sintiendo que su cerebro ha sido reconfigurado. El cambio llega lentamente, casi sin ruido. Primero empiezan a parecer menos interesantes las tareas que antes exigían paciencia. La lectura cuesta más, el trabajo profundo se vuelve pesado,
Las conversaciones normales pierden intensidad, actividades que deberían producir satisfacción dejan de sentirse suficientes. Y ahí es donde conviene entender un concepto clave. En la década de los 60, el científico Nicolás Steenbergen realizó un experimento que reveló algo inquietante sobre el comportamiento animal. Presentó a ciertas aves dos opciones: un huevo real, completamente natural, y una versión artificial exageradamente grande. Lo lógico habría sido que eligieran el huevo auténtico, pero ocurrió lo contrario. Las aves ignoraron el verdadero y dedicaron su atención al artificial. La razón era simple y perturbadora al mismo tiempo. El cerebro no siempre responde a lo natural. Muchas veces responde con mayor intensidad a una versión exagerada del estímulo original. A esto se le conoce como superestímulo. Ese principio ayuda a entender gran parte del comportamiento humano moderno. Muchos de los sistemas que hoy consumen nuestra atención funcionan exactamente así. No ofrecen experiencias naturales, ofrecen versiones amplificadas diseñadas para sobreestimular el sistema de recompensa. Y cuando el cerebro se acostumbra a esa intensidad artificial, lo cotidiano comienza a parecer insuficiente. Investigaciones contemporáneas que analizaron patrones de comportamiento compulsivo vinculados a estímulos altamente gratificantes observaron activaciones cerebrales comparables a otros procesos adictivos conocidos. El punto importante aquí no es dramatizar, es comprender el mecanismo. Cuando el cerebro recibe repetidamente picos intensos de recompensa, empieza a adaptarse. Ese proceso se conoce como regulación descendente. En términos simples, los receptores dopaminérgicos reducen sensibilidad como mecanismo de defensa frente a la sobrecarga. El resultado es paradójico. Aquello que antes generaba satisfacción ahora produce menos impacto. Y entonces el individuo busca estímulos aún más intensos para recuperar la misma sensación. Ese es el círculo, no porque la persona sea débil, porque el sistema ha aprendido así. Y cuando eso ocurre, la vida ordinaria empieza a sentirse gris. No porque realmente lo sea, sino porque el umbral de estimulación ha sido alterado. Sentarte a estudiar parece insoportable. Tener una conversación tranquila no genera recompensa inmediata. Trabajar en objetivos a largo plazo resulta emocionalmente más difícil. Fue exactamente desde esa comprensión donde decidí experimentar conmigo mismo, no desde el fanatismo, no desde la fantasía, simplemente desde la curiosidad. Hubo una etapa de mi vida, alrededor de mis primeros años de adultez, donde mi energía estaba baja, mi confianza no era precisamente admirable, y gran parte de mi tiempo se evaporaba en patrones repetitivos que sabía perfectamente que no me beneficiaban. No era una crisis visible desde fuera, pero internamente sí lo era. Entonces apareció la idea del experimento. 90 días. No para convertirme en alguien mágico, sino para descubrir si realmente mi comportamiento estaba siendo gobernado por impulsos aprendidos más de lo que quería admitir. Y los primeros días fueron mucho más difíciles de lo que esperaba. Los primeros días son el punto donde casi todos interpretan mal lo que está ocurriendo. Muchos creen que si sienten ansiedad, irritabilidad o una necesidad intensa de volver a los viejos patrones, significa que el experimento no funciona. Pero en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. Lo que sienten no es fracaso, es fricción biológica. Cuando el cerebro se acostumbra durante mucho tiempo a recibir estímulos intensos y frecuentes, comienza a tratarlos como una fuente principal de recompensa. Así que, cuando esa fuente desaparece de golpe, el sistema no responde con calma, responde con protesta. Eso explica por qué, durante la primera o segunda semana, algunas personas experimentan cambios emocionales bruscos, irritabilidad inesperada, dificultad para concentrarse, inquietud constante, sensación de vacío, impulsos insistentes que parecen surgir sin aviso. Desde la ciencia del comportamiento, estos patrones recuerdan bastante a fases de abstinencia observadas cuando se interrumpe una fuente repetitiva de gratificación altamente condicionada. No significa
necesariamente adicción clínica, pero sí indica adaptación neuroconductual. Y esa diferencia importa, porque cuando entiendes lo que está ocurriendo, dejas de interpretar la incomodidad como una señal para rendirte. Empiezas a verla como parte del reajuste. Mi experiencia fue exactamente así. El entusiasmo inicial dura poco. Los primeros días pueden sentirse impulsados por motivación, pero la motivación es inestable. El verdadero desafío empieza cuando desaparece esa energía inicial y queda solamente la confrontación con tus automatismos. Ahí descubrí algo incómodo. El problema no era únicamente el hábito en sí, era el entorno completo que lo alimentaba. El teléfono siempre cerca, la exposición constante a estímulos, momentos muertos sin estructura, cansancio acumulado, rutinas sin dirección. El cerebro no opera en aislamiento, responde al contexto. Si el contexto sigue siendo idéntico, lo más probable es que el comportamiento también lo sea. Por eso entendí que no bastaba con resistir, había que rediseñar el escenario, reducir el uso compulsivo del móvil, incorporar ejercicio, eliminar detonantes previsibles, ocupar la mente con tareas cognitivamente exigentes, cambiar horarios, alterar patrones físicos. Lo que estaba en juego no era solo autocontrol, era arquitectura conductual. Curiosamente, muchas tradiciones antiguas hablaban de esto con otro lenguaje. No describían receptores dopaminérgicos ni neuroplasticidad, pero sí reconocían el problema de una mente dominada por estímulos externos. La incapacidad de gobernar impulsos no era vista como simple debilidad. Y eso es exactamente lo que sentí. No una lucha contra el deseo, sino una lucha por recuperar dirección. Después de unas semanas, ocurrió algo inesperado. No fue una transformación cinematográfica, no hubo poderes extraños, pero sí un cambio silencioso. Mi mente empezó a sentirse menos saturada, y eso fue solo el principio. Alrededor de la tercera o cuarta semana, empezó a aparecer un tipo de cambio que resulta difícil de describir con precisión si nunca lo has vivido. No era euforia, no era una explosión de energía incontrolable, era algo mucho más sobrio, y precisamente por eso, más interesante, claridad, una sensación de menor ruido interno. Las tareas que antes parecían absurdamente pesadas empezaron a sentirse menos hostiles. Leer durante más tiempo dejó de parecer una tortura. Mantener foco sostenido era ligeramente más natural. Incluso actividades simples recuperaban una forma discreta de satisfacción que antes parecía ausente. Desde una perspectiva neurocientífica, esto tiene sentido. Cuando se reduce la exposición continua a sobreestimulación artificial, el sistema de recompensa no recibe los mismos picos extremos de dopamina. Con el tiempo, ciertos mecanismos de sensibilidad pueden comenzar a normalizarse. Lo que antes parecía insuficiente vuelve lentamente a recuperar valor subjetivo. Dicho de otra forma, tal vez simplemente dejas de estar químicamente sobrecargado. Y eso cambia mucho, porque uno de los efectos más dañinos de la sobreestimulación constante no es solo el impulso compulsivo en sí, es la incapacidad de encontrar gratificación en procesos lentos. El cerebro deja de tolerar la construcción gradual. Cuando ese patrón empieza a romperse, aparecen cambios prácticos. Trabajar se siente menos insoportable. El ejercicio produce satisfacción real. Las conversaciones recuperan presencia. La mente deja de pedir distracción cada pocos minutos. Eso no significa perfección. Significa recalibración. En algunas tradiciones orientales, estos cambios eran interpretados como restauración de vitalidad interna. Conceptos antiguos hablaban de conservar fuerza, claridad mental y estabilidad emocional cuando ciertos impulsos dejaban de gobernar el comportamiento. Más allá del lenguaje filosófico, lo interesante es que muchas de esas observaciones describen fenómenos psicológicos sorprendentemente coherentes con patrones modernos de autorregulación. Pero justo cuando uno cree que todo mejora linealmente, aparece una fase desconcertante aproximadamente entre el día 40
y el 50, muchas personas describen algo extraño, una caída, no necesariamente una recaída, una caída interna, menor motivación, neutralidad emocional, sensación de vacío, disminución temporal del impulso, una especie de apatía rara que confunde. En muchas comunidades, esto recibió un nombre específico. Pero más allá de etiquetas, lo relevante es entender que un sistema nervioso, reajustándose, no siempre mejora en línea recta. A veces, atraviesa periodos de transición. Y si no entiendes eso, puedes sabotearte justo cuando más cerca estás del reajuste real. Porque el error clásico ocurre aquí. La persona interpreta la incomodidad como señal de que algo anda mal y vuelve al patrón anterior buscando alivio inmediato, sin darse cuenta de que quizá lo único que estaba ocurriendo era un proceso temporal de adaptación. Fue en ese punto donde entendí que disciplina no significa intensidad emocional constante, significa sostener dirección incluso cuando no sientes recompensa inmediata. Esa etapa intermedia separa a quienes simplemente prueban una idea de quienes realmente observan cómo funciona su mente. Porque cuando desaparece el entusiasmo y todavía no llegan beneficios claramente perceptibles, emerge la pregunta más incómoda de todas: ¿para qué seguir? Ahí es donde muchos abandonan. No porque el impulso sea irresistible, sino porque el cerebro detesta la incertidumbre sin recompensa visible y, sin embargo, esa fase revela algo fundamental sobre la disciplina. La mayoría de las personas entiende la disciplina como una fuerza agresiva de autocontrol permanente, casi una batalla heroica contra uno mismo. Pero en realidad, muchas veces es algo más silencioso. Es la capacidad de tolerar incomodidad sin convertirla automáticamente en acción impulsiva. Esa diferencia parece pequeña, pero redefine todo, porque antes, frente al impulso, la reacción era casi automática. Estímulo, respuesta, fin del ciclo. No había espacio entre una cosa y otra. El comportamiento ocurría antes incluso de que apareciera reflexión consciente. Con el tiempo, ese espacio empezó a existir. Y ahí ocurrió el verdadero cambio. No desapareció el deseo. Eso sería una fantasía absurda. El deseo forma parte natural de la biología humana. No es el enemigo. Lo que cambia es tu relación con él. Antes, obedecías inmediatamente. Ahora, podías observarlo sin actuar de forma automática. Eso es una transformación psicológica mucho más importante que cualquier mito espectacular. Desde la neurociencia, esta transición encaja con el fortalecimiento del control ejecutivo asociado a regiones cerebrales implicadas en toma de decisiones, planificación y regulación conductual. En términos simples, el cerebro impulsivo pierde monopolio, empieza a intervenir la parte que decide, y cuando eso sucede, dejas de vivir únicamente reaccionando. Empiezas a elegir. Algunas tradiciones antiguas describían esto como dominio de los sentidos. No como represión ciega, sino como gobierno interno. La idea no era destruir impulsos naturales, sino impedir que gobernaran completamente la dirección de tu vida. Esa interpretación me parece mucho más útil, porque transforma el objetivo. Ya no se trata de ganarle a un impulso, se trata de no entregarles las llaves de tu conducta. Durante ese proceso apareció también una duda extremadamente común que genera ansiedad innecesaria. Cuando me ocurrió por primera vez durante el experimento, pensé exactamente lo mismo que piensa casi cualquiera, que había fallado, que todo el progreso se había perdido. Pero investigando entendí algo importante. El cuerpo masculino mantiene procesos biológicos automáticos completamente independientes de la intención consciente. Liberaciones fisiológicas involuntarias durante el sueño forman parte de esa realidad en ciertos contextos. No son una decisión. Y eso importa, porque el núcleo del experimento no está en obsesionarse con fenómenos biológicos naturales. Está en interrumpir patrones voluntarios compulsivos. Confundir ambas cosas solo produce culpa innecesaria. Y la culpa rara vez
ayuda a construir disciplina sostenible, pero después de todo esto, surge la pregunta que realmente importa. ¿Los beneficios son reales? Sí, pero probablemente no como Internet te los vendió. Internet adora los extremos. Si algo genera interés, rápidamente aparecen promesas exageradas, testimonios casi místicos y afirmaciones diseñadas para captar clics más que para describir realidad. Con este tema ocurrió exactamente eso. De repente, parecía que bastaba con retener impulsos durante cierto tiempo para transformarte en una especie de versión sobrehumana de ti mismo. Eso simplemente no es serio. No aparecen superpoderes. No despiertas convertido en otra persona. No se reescribe mágicamente toda tu vida, pero eso no significa que el experimento carezca de valor. Los beneficios reales son mucho más sobrios y precisamente por eso mucho más creíbles. Mejor capacidad de concentración, mayor estabilidad energética a lo largo del día, reducción del ruido mental asociado a impulsividad constante, pensamiento ligeramente más claro, mayor sensación de dirección, disciplina fortalecida. Pero aquí está el matiz que casi nadie explica bien. Muchos de esos cambios no ocurren por una propiedad mística de la retención en sí misma. Ocurren porque el experimento suele obligarte a modificar variables conductuales profundamente relevantes. Duermes mejor, reduces exposición a estímulos artificiales, reorganizas hábitos, entrenas más, recuperas tiempo, interrumpes automatismos, disminuyes consumo compulsivo. En otras palabras, no solo cambia una conducta, cambia el ecosistema entero. Y cuando cambia el ecosistema, cambia la experiencia psicológica. Eso hace que muchas personas atribuyan todos los beneficios a una sola causa, cuando en realidad están observando el efecto combinado de múltiples reajustes conductuales. Pero incluso entendiendo eso, el experimento sigue teniendo valor, porque funciona como una herramienta diagnóstica. Te obliga a descubrir quién está conduciendo realmente. ¿Tu voluntad o tus impulsos? Esa es la pregunta importante. La neurociencia moderna y muchas filosofías antiguas coinciden en algo esencial, aunque usen lenguajes distintos. Una persona incapaz de regular impulsos inmediatos, no porque sea defectuosa, porque así funciona la autorregulación humana. Controlar cada deseo no es realista. Aprender a no obedecerlos automáticamente sí lo es. Si alguien me preguntara hoy qué recomendaría, no sugeriría empezar con fantasías grandiosas ni desafíos imposibles diseñados para impresionar a otros. 90 días suenan bien como narrativa, pero para la mayoría, lo sensato sería observar primero un periodo más corto, 30 días, no como ritual mágico, como experimento conductual honesto, sin fanatismo, sin culpa, sin convertirlo en identidad, solo observación rigurosa. ¿Qué ocurre con tu atención? ¿Qué ocurre con tu energía? ¿Qué ocurre con tus impulsos? ¿Qué ocurre con tu relación con la incomodidad? Porque quizá el descubrimiento más importante no tenga nada que ver con retención seminal, quizá tenga que ver con darte cuenta de cuántas decisiones estabas tomando en piloto automático. Y cuando descubres eso, ya no puedes mirar tu conducta igual. La verdadera transformación aquí no consiste en eliminar el deseo, sino en recuperar la capacidad de decidir qué haces con él. Lo importante no es el mito alrededor del experimento, sino lo que revela sobre tu disciplina, tus hábitos y tu dirección interna. Si esto resonó contigo, no conviertas esta idea en teoría vacía. Obsérvate con honestidad, cambia patrones, examina qué controla realmente tus decisiones. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Suscríbete si buscas conversaciones serias sobre disciplina masculina, mente y desarrollo con profundidad real. La dirección de tu vida cambia cuando dejas de reaccionar automáticamente.